Muy buenos días a todos. Es una alegría poder estar de nuevo juntos y poder abrir la palabra del Señor para ver qué Él nos va a traer en el día de hoy. Y no puedo ocultar mi satisfacción porque hoy estoy un poco emocionado. Estoy emocionado porque hoy empezamos no una serie de predicaciones, sino lo que yo llamo una miniserie. ¿Sabes que a los jóvenes y a los adolescentes ya no tienen aguante para seis temporadas, cada temporada de 15 capítulos? Entonces ahora se han creado lo que se llaman miniseries, que son pues una serie con muy pocos capítulos, ¿vale? Entonces yo en esta mañana vamos a empezar una miniserie de predicaciones, porque durante los próximos 3 domingos vamos a estar viendo un mismo tema, ¿vale? No vamos a estar viendo un libro de la Biblia, sino un tema. Y este tema lo tengo en mi corazón demasiado arraigado. Es el tema del avivamiento. Avivamiento. Y digo que tengo este tema en mi corazón porque este fue precisamente el tema que yo, al terminar mi carrera en teología, decidí para investigar en aquellas 3 letras que dan tanto miedo a los universitarios: TFG, trabajo final de grado. Entonces, sin ese trabajo tú no te puedes graduar. Pues en mi TFG yo decidí estudiar el tema del avivamiento en España. Y algunos se estará preguntando, ¿ha habido algún avivamiento en España? Bueno, eso lo vamos a hablar la semana que viene, ¿vale? Que es, por cierto, vamos a estar recordando la Reforma. Pero me gustaría empezar, vamos a hablar del avivamiento. Hoy tengo que definir qué es el avivamiento. En ocasiones se utilizan palabras como renovación, restauración, resurgir o incluso despertar para referirnos al avivamiento, ¿vale? Todas esas palabras nos describen una parte de lo que es el avivamiento, pero ninguna por sí sola puede describir totalmente lo que significa el avivamiento. Para utilizar una definición sencilla, os voy a decir, y esto por favor, durante los próximos 3 domingos os lo tenéis que aprender de memoria, ¿vale? Recordad esto, ¿qué es un avivamiento? Tenéis que responder con lo siguiente: el avivamiento es un momento en el que Dios se mueve de una manera especial en medio de su pueblo. ¿Qué es un avivamiento? Es un momento en el que Dios se mueve de una manera especial en medio de su pueblo. Y alguno estará diciendo, ¿qué es eso de que Dios se mueva? Porque claro, ¿Dios está siempre con su pueblo? Sí, a través de su Espíritu, ¿verdad? ¿Él está aquí en esta mañana? Amén. Claro que sí que está. Pero, ¿está de una manera especial? Eso es lo que vamos a ver con lo que significa un avivamiento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un avivamiento? ¿No? Iremos dando detalles, pero hay una definición muy sencilla que a mí también me gusta. Quedaros con esa que os he dado, pero un predicador que se vio involucrado en un avivamiento en el siglo pasado en Escocia, su nombre era Duncan Campbell, si a alguien le suena. Él definió avivamiento como una comunidad, es decir, una iglesia rebosante de Dios, una iglesia llena de Dios. Me encanta esa definición sencilla, es muy sencilla, pero nos ilustra muy bien qué sucede cuando hay un avivamiento. Y yo lo quiero ilustrar, así que necesito un voluntario, alguien que alce la mano para venir aquí. ¿Voluntario? Franklin, vente para acá. Ven. Vale. El voluntario levanta el vaso. Sí, ha bebido mi hijo. Vale. Aquí tenemos, permíteme un segundo.
tenemos nuestra vida, ¿vale? Para los que quizás no veáis tanto, hay un poco de agua, ¿sí? ¿Todos la veis? Ese es Dios. Sí, ese es Dios. El vaso somos nosotros y ese es Dios. Y nosotros con ese poquito de agua ya estamos contentos. Pero es que vamos cada domingo y tengo un poquito de agua. Y tan feliz. Y así me paso el resto de mi vida. Y tan feliz. Hermanos, toma. ¿Qué es un avivamiento? Es un pueblo rebosante de Dios. Es cuando Dios viene de una manera especial y te llena, te llena, te llena. Y lo siento, Franklin. No me odies. Pero Dios rebosa el vaso, hermanos. Cuando hay un avivamiento, no nos conformamos con un poquito de Dios. Necesitamos estar llenos. Déjalo en el suelo como puedas. Y gracias, Franklin, por prestarte. Luego fregamos, no os preocupéis. Vale, pero ¿entendéis lo que es un avivamiento? Hermanos, nos conformamos con un poquito de Dios y Dios es tan grande. Él quiere llenarnos plenamente, Él quiere bendecirnos a su iglesia, a su pueblo. Y cuando hay un avivamiento, se desborda. ¿Os viene a la mente el Salmo 23? Dice, mi copa está rebosando. Pues eso es lo que anhelo yo para tu vida, para mi familia, para la tuya, para esta iglesia, para esta ciudad, para el mundo. Que Dios venga, se mueva de una manera especial. Yo no sé lo que pasaría. Os voy a contar dentro de unos días qué ha sucedido en el pasado, pero ningún avivamiento es igual a otro, ¿vale? Pero hay elementos comunes. Pero cuando hay un avivamiento, la iglesia está llena de Dios. Cada persona que entra a la iglesia ve a Dios en todo y en cada una de las personas. Así que, ¿anhelas un avivamiento? ¿O te vas a conformar con un poquito de Dios? Dios quiere llenarte. No te conformes con lo poco. Pues si anhelas un avivamiento, te invito a leer conmigo Habacuc 3:2. Sí, Habacuc es un nombre muy extraño. No le pongas a tu hijo Habacuc. Yo que estoy esperando un hijo, creedme que Habacuc no es uno de las opciones, pero está entre esa lista de libros en la Biblia que llamamos los profetas menores. Y no son menores porque los profetas mayores sean más importantes, sino por la extensión del libro. Habacuc, por ejemplo, tiene 3 capítulos. Claro, cuando lo comparas con Isaías, que tiene 65 o 66, claro, uno es mayor porque tiene más y el otro es menor porque tiene menos. ¿Vale? Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Te pido que cierres tus ojos y puedas orar un momento conmigo. Señor, esta es tu palabra. Queremos, como tu pueblo, anhelar un avivamiento en nuestras vidas. Solo tú puedes hacerlo. Ayúdanos a que en esta mañana podamos salir de aquí anhelando verdaderamente que tú vengas y llenes por completo nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones nos hemos conformado con tan poquito cuando tú quieres llenarnos plenamente. Te pedimos que ahora, Señor, al abrir tu palabra, tú nos hables a través de ella, que tú puedas llenar a tu pueblo, que podamos salir de aquí retados, convictos de pecado, pero también con esa sensación de perdón, de restauración, de renovación, de un despertar en nuestras vidas, Señor. Hazlo,
para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta mañana me gustaría, sabiendo lo que es un avivamiento, que pudiéramos ver brevemente, primero, nuestro papel en el avivamiento y segundo, el papel de Dios. Sencillo, ¿no? Primero, ¿cuál es tu papel y el mío en el avivamiento? Y segundo, ¿cuál es el papel de Dios? Y utilizaremos este texto de Habacuc 3:2 que acabamos de leer. En primer lugar, fíjate cómo empieza este versículo. Oh Jehová, he oído tu palabra. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu reacción al escuchar la palabra de Dios? No me lo digas, pero respóndete a ti mismo. ¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas la palabra de Dios? Debo decir que a veces ni tan siquiera la escuchamos. Es decir, que se está aquí exponiendo la palabra y yo ya estoy pensando en qué voy a comer. O cuando estoy en mi semana, ni siquiera leo la Biblia. Pasamos olímpicamente de ella. Pero ¿cuál es tu reacción cuando escuchas la palabra de Dios? Porque cuando verdaderamente la escuchamos, prestamos atención y tenemos un corazón sensible ante ella, la palabra de Dios nunca nos dejará indiferentes. Fijaos lo que dice Dios acerca de su palabra en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué hace? Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es eso lo que tú sientes cuando escuchas la palabra de Dios, como un puñal dentro del pecho que te está hablando a ti directamente? Esto no es para otros. O a veces pensamos, oh, qué bien le viene este versículo al de al lado. Pero ¿y a ti? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Cuando la escuchas, ¿cómo reaccionas? El profeta Habacuc, se nos dice de él que ha escuchado. Recuerda que un profeta era el que escuchaba la voz de Dios y la transmitía su mensaje al pueblo. Entonces, él, ¿cómo reacciona cuando escucha la palabra de Dios? Se nos dice que escucha y teme, actúa. Pero no es un temor sinónimo de miedo, sino de respeto, amor y obediencia. Si leéis el libro de Habacuc, tiene 3 capítulos, os los recomiendo. En él veremos que Habacuc fue un profeta que estuvo en el reino del sur. Recordad, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. El reino del norte cayó antes, fue conquistado por los asirios en el 786, Paco. Sí, bueno, por ahí. Y con una diferencia más o menos de 150 años quedó el reino del sur, que también sería conquistado. Bueno, pues antes de ser conquistado, Dios tenía profetas y Habacuc era uno de ellos, en el reino de Judá, en el sur, que sería conquistado por el imperio que estaba creciendo en aquel entonces, que era el de los caldeos o babilonios, con un tal Nabucodonosor. ¿Os suena? Vale. Pues básicamente en el libro de Habacuc, con 3 capítulos, encontramos lo siguiente: 2 quejas que Habacuc le hace a Dios y luego una alabanza. Fijaos, la primera queja es porque el propio pueblo de Judá estaba lleno de corrupción. No había justicia, la bondad brillaba por su ausencia y estaban llenos de violencia. Y ante este panorama, ¿qué hace Habacuc? Él se queja a Dios y le dice, en el capítulo 1 lo podéis leer: ¿hasta cuándo, Señor, sucederá esto? Mi pueblo está lleno de maldad, ¿hasta cuándo tendré que sufrir esto? Y Dios le dice, es cierto, el pueblo está lleno de maldad, no te preocupes, esta es la solución que yo te voy a dar. Yo voy a enviar a un pueblo, los babilonios, que van a venir y van a conquistar al pueblo de Judá. Y entonces Habacuc se queda como, vamos a ver.
Y esto es la razón de la segunda queja. Señor, yo sé que somos malos, pero es que estos nos ganan por goleada. Tú vas a traer a los babilonios para castigar a tu pueblo, y con ellos ¿qué vas a hacer? Y Dios le dice, no te preocupes. Esto es lo que yo voy a hacer con los babilonios. Cuando llegue su momento, yo a ellos también los voy a castigar. Y Habacuc se queda perplejo. Él no entiende lo que Dios, las soluciones de Dios, pero en el capítulo 3 es tremendo. Por favor, léelo cuando llegues a casa. Recuerda que el versículo que estamos estudiando hoy está en el capítulo 3, porque él, aunque no entiende las decisiones de Dios, él eleva una alabanza, tremenda alabanza. De hecho, sonará a muchos porque al final de este capítulo 3, fijaos lo que Habacuc dice. Recuerda que él no entiende lo que Dios está haciendo, pero él dice, fíjate, aunque la higuera no florezca, ni las vides den su fruto, etcétera, etcétera, y termina diciendo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Dios cambia el corazón de Habacuc de la queja a la alabanza. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿cómo reaccionas tú al ver que nuestra sociedad se está yendo al garete? ¿Cuándo fue la última vez que viste las noticias? No sé si te has enterado, pero cada día hay atracos, robos, bandas por aquí, violencia sexual por allí, y cada día nos enteramos de unas auténticas barbaridades que no suceden en lejos, suceden aquí en Madrid. Y si lo buscas, suceden aquí en Móstoles. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la maldad de nuestra sociedad? Yo creo que somos indiferentes. Llega un momento donde escuchas tantas malas noticias que ya ni te inmutas. Ah, ¿han matado a 3? Bueno, el mes pasado fueron 5. Y así ni te inmutas. Pero podemos aquí aprender del profeta Habacuc. Él ve que su pueblo se está yendo al garete, se queja ante Dios pidiendo justicia, pero cuando Dios da la respuesta, él escucha la palabra de Dios y teme. Escuchad una cosa, cuando estudiamos la historia de los avivamientos, veremos 2 elementos en común. Siempre los avivamientos son diferentes unos de otros, pero siempre vas a encontrar estos 2 elementos. El primero, que la palabra de Dios vuelve al centro de la iglesia. La palabra de Dios, que había sido olvidada, vuelve al centro de la iglesia y es predicada y la gente la escucha. Pero no solamente eso, sino que la gente cuando escucha la palabra de Dios también actúa. Eso en todos los avivamientos los hay. Los avivamientos no ocurren porque sí. Ocurren porque la palabra de Dios es escuchada y la gente actúa. ¿Qué fue lo que hizo Habacuc? He escuchado tu palabra y temí. Estas 2 cosas. Y veremos, si lees el libro y ves la historia, cómo el pueblo avanza. Pero escúchame, esto debería ser que cada predicador que sube a enseñar temblara. Y yo en esta mañana estoy temblando. Porque mi función es traer la palabra de Dios y predicarla para que vosotros podáis escuchar la voz de Dios en esta mañana. ¿Cuán gran responsabilidad es esto? Porque Dios nos va a pedir cuentas a todos los que predicamos su palabra, a todos los que enseñamos, ya sea a nuestros hijos. Por cierto, a tus hijos les enseñas la palabra, tiembla cuando lo hagas. A cualquier persona, cuando predicas la palabra, es la palabra de Dios. Y tristemente, hoy en día vemos muchos mensajes maquillados con un versículo por aquí, otro por allá, sacados de contexto para predicar lo que yo quiera. Eso no es predicar la palabra de Dios.
Cuando la palabra vuelve a ser el centro, entonces si la gente escucha, la gente la vive y hay una transformación, hay un cambio, hay un avivamiento. Esto me lleva, primero, el profeta, ¿cuál es nuestra función? Primero, escuchar la palabra de Dios, ¿vale? Traer que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas. Pero lo segundo, y este es nuestro papel en el avivamiento, es no solo escuchar la palabra y que te entre por un oído y salga por el otro, sino que puedas actuar conforme a lo que Dios dice, que puedas vivir la palabra de Dios. Y para que comprendas esto, permíteme darte el testimonio de Duncan Campbell. Él es el protagonista del avivamiento que ocurre en el año 1949 en Escocia, en lo que se conoce como las Islas Hébridas. Allí, fíjate, a él le dicen, ¿qué hizo usted para que hubiera un avivamiento? Y él dice, no, el avivamiento no empezó por mí, el avivamiento empezó por dos mujeres. Fíjate, y leo textualmente, él dice, dos mujeres ancianas, una de 84 años y la otra de 82, una de ellas completamente ciega, sintieron una gran carga por causa del estado desolado de su propia iglesia. Ni una sola persona joven asistía a los cultos. Y estas dos mujeres estaban muy preocupadas e hicieron de ello un asunto de especial oración. Un verso les tocó: yo derramaré agua sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra seca. Eso se encuentra en Isaías 44, 3 al 4. Ellas estaban tan cargadas que ambas decidieron pasar mucho tiempo en oración. 2 veces por semana, los martes, ellas se arrodillaban a las 10 de la noche y permanecían hasta las 3 o las 4 de la madrugada. 2 mujeres ancianas en una choza muy humilde. Así empezó el avivamiento en Escocia, con 2 mujeres mayores, enfermas, que decidieron orar, porque creyeron la promesa que Dios daba de que Él derramaría agua sobre todo el que tiene sed y haría ríos sobre la tierra seca. Estas mujeres no solamente escucharon la palabra, ellas actuaron, ellas decidieron orar. Y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Crees la promesa de Dios de que Él puede transformar la vida de cualquier persona? ¿De que Él puede transformar tu familia? ¿De que Él puede transformar tu sociedad? ¿De que Él puede transformar el mundo? Y si lo crees, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yo creo, sí, y ya está. No, ¿cómo vamos a actuar tú y yo para que esto se haga realidad en nuestras vidas? Hemos visto cómo actuó el profeta, hemos visto cómo actuaron estas 2 mujeres para que iniciara un avivamiento. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Dijimos, ¿anhelamos un avivamiento? Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar o nos vamos a quedar de brazos cruzados para que Dios descienda cuando Él quiera? Y tú y yo no hacemos nada. Recuerda, nuestro papel en el avivamiento es 1, escuchar la palabra de Dios, y 2, actuar. Actuar para que en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, el avivamiento pueda ser extendido. Actuar en obediencia a Él. Ahora, ¿cuál es el papel de Dios? Si yo tengo que escuchar su voz y actuar, ¿qué hará Dios? Bueno, eso es lo que el profeta nos sigue contando. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Sabéis? Os voy a dar un spoiler muy importante. Tú y yo no podemos provocar un avivamiento. ¿Y de qué sirve lo que has dicho los últimos 20 minutos de que tenemos que escuchar la voz de Dios y actuar? Bueno, es que nosotros tenemos una parte, pero es que tú y yo no podemos provocar un avivamiento. Y esto ha sido un error durante mucho tiempo en las iglesias. No sé vosotros, pero yo en una iglesia en Ibiza pasé, me llamó la atención un cartel, miércoles de avivamiento.
Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Que los martes y los jueves no hay avivamiento? Pero los miércoles sí. ¿Cómo? Es porque entendemos mal lo que es un avivamiento. Un avivamiento no es una reunión. Un avivamiento no es evangelismo. Un avivamiento no es milagros. Los avivamientos tienen esos elementos. A veces sí, a veces no. Pero eso no es un avivamiento. Cuando hay un avivamiento, el pueblo de Dios se llena de Dios. Y se nota. No se pueden los avivamientos falsificar o producir, aunque lo han intentado durante mucho tiempo en muchos lugares. ¿Qué dice el profeta? Dios, tú eres el Dios de la obra. Por lo tanto, eres tú el único que puede avivar tu obra. Tú eres el único que puedes hacerlo, así que te pido que lo hagas. Aviva tu obra, hazla conocer. Y fíjate, para que entiendas esto, hay un pasaje en Mateo 9, 37 al 38, no te preocupes porque es muy famoso y te va a venir a la mente. Para que entiendas lo que estoy intentando hablar. Jesús dice allí, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vale, ese es el problema, ¿verdad? Hay mucho trabajo y hay poca gente para trabajar. ¿Y cuál es la solución? Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Te has dado cuenta? No dice, trabaja más. Intenta hacer más reuniones, intenta hacer no sé qué. Dice, ruega al Señor que envíe obreros. Hermanos, Dios es el Dios de la iglesia. Quiero decir, ¿Él es el dueño de la iglesia? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no rogamos a Dios? Fíjate que no te estoy diciendo por qué no pedimos. Estoy hablando de rogar. Porque cuando tú ruegas, tú te humillas y le pides, Señor, necesitamos urgentemente que tú nos avives. Nosotros no podemos por nosotros mismos, pero necesitamos que tú avives tu obra. Hermanos, si Dios no hubiese estado en esta iglesia, no hubiésemos durado 45 años. Si esta iglesia sigue de pie, no es porque los pastores han sido muy buenos, ni vosotros tampoco, lo siento, perdonadme. Es porque Dios ha sido fiel, es porque Dios ha mantenido firme a su pueblo en medio de todos los tiempos, en medio de todas las dificultades. Cuando me han contado la historia de la iglesia, algún problemilla por ahí, más o menos, ¿vale? Ni tan difícil. Pero yo digo, conozco iglesias que se han dividido por mucho menos, que han desaparecido, y iglesias grandes. Y esta iglesia se ha mantenido en pie, ¿por qué? Porque Dios está en medio de su pueblo. Él es quien conserva su iglesia. ¿Por qué tú llevas tantos años de creyente? No sé cuántos llevas, yo llevo unos 12. ¿Por qué me he mantenido en el Señor cuando, mira, yo me convertí y en el grupo de jóvenes habíamos 5? De esos 5 quedamos 2. ¿Qué pasa? ¿Que yo era mejor que esos 3 que abandonaron? ¿Mis mejores amigos? No. Es porque Dios me ha guardado, hermanos. Dios nos ha guardado. Demos gloria al único que la merece. Pidamos al único que puede traer un avivamiento. ¿Cómo Dios lo hace? Cuando su pueblo clama, cuando su pueblo se humilla y reconoce, Señor, me he alejado de ti. Señor, he intentado mantener tu iglesia por mis propias fuerzas y no ha funcionado. Señor, yo necesito que tú vengas, tomes el control. ¿Por qué el avivamiento ocurre cuando la palabra de Dios es el centro de la iglesia? Porque entonces es Dios quien está guiando a su pueblo y no los pastores, los predicadores, las personas. Es Dios a través de su palabra. Así que roguemos al Señor que Él pueda avivar a su pueblo en medio de las dificultades. Y alguno puede decir, ya, pero es que el momento político, social, económico en el que estamos viviendo es muy diferente al de otras épocas. Y yo te diré, no. En las historias de los avivamientos hay avivamientos que han surgido porque la corrupción del pueblo, tanto de la iglesia como del país, era enorme. De hecho, por poneros un ejemplo,
se habla que en algún avivamiento, cuando ocurrió, claro, el avivamiento se extiende de una iglesia a otra, empiezan las personas, se extiende a la iglesia a las personas. Se dice que en medio de un avivamiento los burdeles, es decir, los prostíbulos cerraron. Las cantinas donde la gente iba simplemente a emborracharse terminaron cerrando. ¿Sabes por qué? Porque Dios transformó la vida de las personas que formaban parte de ese pueblo. Imagínate nuestra sociedad si la mayoría de personas se convirtiera. ¿Tú te imaginas cómo eso sería? ¿Que no tuviéramos políticos corruptos nunca? ¿Que no hubieran familias que se separasen? ¿Que nuestros niños y niñas no corrieran nunca peligro? ¿Te imaginas? Eso es lo que ocurre en medio de un avivamiento. Es como, permitidme por un momento utilizar esta comparación, pero el cielo viene a la tierra. Porque las personas son transformadas, son cambiadas. Cuando Dios se mueve de una manera especial, transforma todo. Transforma la iglesia, pero transforma la sociedad en la que vive. Fíjate, y esto ya nos va llevando al final, el profeta dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sabes? Nuestra sociedad y nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, yo quiero vivir como yo quiera. Eso es lo que ha hecho nuestra sociedad. Nos alejamos de Dios. Entonces, ¿Dios qué dice? ¿Quieres vivir como tú quieras? Pues vive como tú quieras. Y estamos viviendo esas consecuencias de haber abandonado a Dios. La ira de Dios viene por causa de nuestras decisiones. Pero el profeta dice, en la ira, es decir, Señor, cuando nos hemos alejado de ti y estamos pagando las consecuencias, en la ira, Señor, en medio de tu juicio, por favor, recuerda tu misericordia. ¿Sabéis? Cuando un pueblo se humilla ante Dios, Dios tiene misericordia. Cuando un pueblo se humilla ante Dios, Dios tiene misericordia, porque Dios es justo y no puede pasar por alto la maldad. Tiene que castigarla. Pero Dios también es misericordioso y perdona, restaura y renueva a su pueblo. Por lo tanto, querido hermano, el avivamiento no es algo del pasado. ¡Wow! ¡Qué bonito aquel avivamiento que hubo en 1949 o en 1800 no sé cuántos! Pero, ¿y nosotros hoy? No lo mires como algo del pasado que no puede suceder hoy. Anhela con todas tus fuerzas un avivamiento, que Dios transforme tu vida, que Dios pueda obrar poderosamente a través de ti, a tu familia, a la iglesia, al pueblo, a tu sociedad, para que este mundo pueda ser transformado. Recuerda, tu función es escuchar la voz de Dios y obedecerla, actuar. Segundo, ¿Dios qué va a hacer? Si tú le pides a Dios que avive la obra que Él ha empezado en ti, créeme que Dios va a fortalecerte, te va a transformar y va a hacer que tú puedas vivir una vida no mediocre con un poquito de Dios, sino llena, plena. ¿Recordáis ese versículo de Juan 10:10? El enemigo no ha venido más que a hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No un poquito. Dios quiere llenarte. Recuérdalo. Ahora, ¿tú quieres ser lleno de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quieres ser lleno de Dios? El avivamiento es como cuando te enamoras. ¿Alguna vez te has enamorado? Los casados dirán, claro, ¿cómo no me he enamorado? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo 3 años casado. Y ya no amo a Cristina tanto como la amaba el día que la conocí. Merche, que la amo más. Pero ¿sabes qué? El amor es diferente. Esa pasión inicial de quiero pasar toda... ¿Sabéis que cuando inicié con Cristina, ella me dijo, mira, vamos a ir despacio,
¿vale? Yo quiero tomármelo con calma y yo a los 6 meses ya le pedí matrimonio. Pues esa pasión inicial que tenía de amor, que quería estar siempre con ella, que, vamos, quería prepararle la mejor de las cenas, quería llevarla a los mejores sitios, esa pasión inicial ya no la tengo, hermanos, debo de admitirlo. Y el que tiene 20 años casado, 30, 50, yo creo que dirá lo mismo, ¿verdad? Ese amor inicial ya no lo tenemos. ¿Sabes qué pasa? Lo mismo pasa con Dios. ¿Tú recuerdas cuando te convertiste? ¿Que te querías comer el mundo? ¿Que querías ganar todas las almas para Dios? ¿Qué pasa cuando vas pasando años en el Señor? Pues que te enfrías. Lo que empezó aquí, poco a poco, va decayendo. Esa es una triste realidad que nos pasa. Pero cuando viene el avivamiento, pasas de aquí a aquí de nuevo. Señor, quiero que todos conozcan de ti. Señor, como estoy lleno, quiero dar todo por ti. Señor, hermanos, el avivamiento no es una opción para nosotros. El avivamiento es una necesidad. Y yo en esta mañana he intentado que tú veas que eso es necesario para transformar una sociedad. La semana que viene hablaré de España. Permíteme acabar diciendo que el avivamiento transforma una iglesia dormida en una iglesia despierta. El avivamiento saca a la iglesia de sus 4 paredes y las lleva a las calles a predicar el evangelio. El avivamiento transforma nuestra apatía en Dios por una pasión desbordante por Él. El avivamiento impacta de forma directa en nuestra sociedad. William Carey, un conocido misionero, decía: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Y mi pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Crees que Dios puede hacer grandes cosas? ¿O son cosas del pasado? Mi oración en esta mañana es que tú puedas creer que sí. El avivamiento empieza cuando ponemos a Cristo y su palabra en medio